Ahora a hablar con don Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, Asociación Peruana de Consumidores. A usted le toca que nos guíe un poco de cómo se puede organizar, cómo se puede tener normas de seguridad, de calidad, y que en el fondo eso es modernidad, eso es también tener un mercado suficientemente moderno. Como usted bien lo dice, yo me quedaba aterrorizado con la historia que contó acá Juan Arenas, ¿no? De que un camión se traslade un día basura y al día siguiente se traslade comida. Y él hablaba de la falta de normativa, y efectivamente nuestros amigos deben de saber de que existen lo que se llaman normas técnicas. Las normas técnicas son aquellas que indican cómo se deben construir o cómo se deben diseñar y fabricar los productos y servicios. Hay una norma técnica para artículos de cuero, hay una norma técnica para ropas, para prendas, ropas para normas técnicas para servicios, etcétera, pero todas son voluntarias. En consecuencia, ¿Qué quiere decir voluntaria? Que yo hago mi norma. Que si quiere uno las respeta y si uno no quiere no las respeta. O sea, las normas las da el Estado. Así es, pero están allí y hoy le dicen a los empresarios, a los comerciantes, si quieres las sigues, si no quieres no las sigues. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que la mayoría de productos y servicios que se comercializan en nuestro país no respetan estándares de calidad mínimos para proteger al consumidor, y por eso es que tenemos que se comercializa vinagre fabricada con ácido acético glacial que te destroza el tracto digestivo. Por eso es que tenemos chocolates que no tienen el 30% de cacao mínimo que tienen que tener para ser llamados chocolates. Por eso es que tenemos zapatos y cascos de seguridad para los trabajadores de las minas y la construcción que no cumplen la norma técnica, y por lo tanto si sufren un impacto se van a romper. Es lo mismo que el trabajador los use o que no los use, etcétera, porque los fabricantes no respetan las normas técnicas. Por eso siempre hemos sostenido de que el día de que en el Perú todas las normas técnicas, al menos aquellas referidas a alimentación, salud y seguridad del consumidor, sean obligatorias, se va a producir una gran transformación, una gran revolución en lo que se refiere a la protección del consumidor. Y en el tema particular de los alimentos esto es muy sensible, porque por ejemplo el Código del Consumidor determina que en el caso de las grasas, por ejemplo en su artículo 36, estas tienen que ser etiquetadas. Y acabamos de estar esta semana en una reunión en el INDECOPI en el cual se está planteando un proyecto de norma técnica sobre etiquetado de grasas trans que, como ustedes saben, son sumamente peligrosas para el ser humano porque eliminan el colesterol bueno y propician la aparición del colesterol malo. Y resulta que esta norma técnica sobre etiquetado de grasas también va a ser voluntaria. Entonces, un momentito, el código tiene rango de ley y al ser así tiene que respetarse el derecho del consumidor de saber. Lo mismo ocurre con el etiquetado de alimentos transgénicos, que está señalado en el artículo 37 y el cual todavía no se implementa porque hay un reglamento pendiente. Entonces estamos en una situación en la cual el tema alimentario es particularmente delicado en nuestro país y se está discutiendo mucho porque en el Congreso se acaba de aprobar un proyecto de ley según el cual se refiere a la llamada comida chatarra, que no es otra sino la comida industrializada, es decir, la que se fabrica, se procesa en fábricas y que se enlata, se embolsa y se embotella. No estamos hablando pues de la comida como los anticuchos o el pan con chicharrón, como en algún momento se ha querido satanizar, pero este proyecto de ley determina sobre la base de un hecho. Estos alimentos también tienen su... Sí, pero eso no es tan regulado. Así es, mi querido, usted es un gran gourmet. Así que hay que cuidarse. Eso no, de eso no se preocupe, que usted y yo y todos nosotros vamos a poderlo seguir rehusando. No, pero lo que yo voy es a que se ha evidenciado en nuestro país que se ha producido un 25% de incremento en el sobrepeso y la obesidad infantil. 25%, que antes no existía. Es decir, de cada 4 niños, 1 tiene problemas de sobrepeso con las consecuencias que ello implica: diabetes, enfermedades cardiovasculares y eventualmente cáncer. En consecuencia estamos frente a una realidad que tiene que ser regulada y se está estableciendo, por ejemplo, que en este proyecto de ley se está estableciendo que en el horario de protección familiar, esto es, de 6 de la mañana a 10 de la noche, no se va a poder transmitir publicidad que induzca a los niños a consumir este tipo de alimentos. Iba a decir, en realidad debería existir también todo un movimiento de información alimentaria. Exacto. ¿No es cierto? Porque lo que ocurre es que la gente confunde acceso a la modernidad con una serie de estos productos que son en el fondo simplemente envasados luminosamente y con gracia, y abandonan ciertas comidas y ciertos usos. En el Perú se comía cancha y mote. El mote era es un alimento extraordinario para los niños, pero al final terminamos con las papitas fritas, esas que son unas papas pues rarísimas, ¿no? Es decir, no existe, salvo ASPEC, creo que, digamos, no existe una promoción y una actividad constante de guía alimentaria, de consejo alimentario. Ahora, por ejemplo, ya que está hablando de información, que es un tema muy importante,
lo curioso es que en todos estos alimentos envasados, en las bebidas gaseosas, en los snacks, en las galletas con cremas, que son alimentos súper dulces, súper salados y súper grasientos, tiene un montón de información, pero el consumidor no puede descifrar esa información. Por eso es que en otros países se han adoptado sistemas para que el consumidor pueda descifrar la información, y uno de ellos, el más recurrido, es el semáforo nutricional. Es decir, se pone un círculo verde si es un alimento que tiene poco azúcar, o un círculo rojo si tiene mucha sal. Entonces el consumidor que no entiende qué es el gluconato de potasio, que no entiende qué es el colorante EB023, porque nadie sabe lo que es eso a menos de que tenga formación de ingeniero industrial. Entonces, en cambio, si tú ves un semáforo en la etiqueta, entonces tú solito te vas a poder cuidar. Hay una llamada de atención y de alarma, ¿no es cierto? Claro, y entonces uno mismo va a poder saber qué consumir. El ser humano se tomó 10.000 generaciones en aprender a comer. 10.000 generaciones para poder saber qué alimento ingerir, qué alimento no ingerir, qué mezclar con qué, etc. Y en solo 3 generaciones hemos desandado todo y hemos empezado a comer de manera desarreglada y de manera perjudicial para nuestros organismos, en 3 generaciones. Y es por eso que nosotros estamos muy preocupados por lo que les está pasando a los niños hoy en día, que durante los 11 años que permanecen en el colegio, ¿qué comen en el kiosco? Comida chatarra. Salen al instituto o a la universidad 5 años, ¿qué comen? Comida chatarra. Y se van a trabajar y como ya se han acostumbrado a comer ese tipo de comida, cuando ganen su propio dinero, ¿qué van a comer y qué le van a dar a sus hijos? Comida chatarra. Yo me aterrorizo cuando veo padres de familia que le están dando a su hijito de 2 años bebidas gaseosas. Yo a veces me he metido, tal vez soy muy metiche, tengo el chip de defensa del consumidor muy colocado, yo me metí a intervenir y dice, señor, usted no debería darle gaseosa, y me han mandado a pasear. Una vez, pero no se puede, ¿no? Sí, sí, claro. Al final es un tema de libertad, ¿no? O sea, con esa información, mal que bien, cada quien decide qué cosa opta, ¿no? Sí, no, pero digamos, eso es todavía el libre albedrío, digamos, pero siempre tiene que haber primero una instancia educativa, obviamente, en los colegios hay que enseñar correctos hábitos alimenticios, y luego en general algunos organismos de la sociedad debieran hacer permanentemente campañas, resultados de estudios. Esas cifras que, por ejemplo, ha dado Crisólogo Cáceres es interesantísimo, porque en efecto, pues, están envenenando a los niños, tienen una gordura falsa, etcétera, etcétera. Eso normalmente las madres de familia no lo saben. Eso deberían ser campañas radiales, televisivas, etcétera. Ingeniero agrónomo. 33, don Crisólogo Cáceres. A ver, aquí lo que se trata es de saber si en efecto la Asociación Peruana de Consumidores va ganando la batalla. En otras palabras, en verdad, tenemos los consumidores que organizarnos y saber permanentemente llamar la atención, no para belicosidad, no para pelea, es simplemente para que tengamos la posibilidad de mejorar las cosas, de tener mejor acceso a bienes, de que estos sean bien respetados y de tener mejores hábitos. Usted habló de educación hace unos minutos y efectivamente eso es cierto, un consumidor no ha sido educado como tal para desenvolverse en el mercado. Los consumidores aprendemos lo que aprendemos mediante el mecanismo de error-acierto, error-acierto. Nadie nos... Así es fatal, ¿no? Y a veces esos errores pueden costarnos incluso la vida. El Código del Consumidor establece como una de las políticas de Estado más importantes la educación del consumidor en las escuelas. Es decir, que durante los 11 años que permanecemos en el colegio deben enseñarnos a portarnos como consumidores a lo largo de todos los años. Y allí sí seremos mejores consumidores de lo que somos ahora. Pero aquí se han dicho varias cosas que me parecen bien importantes, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de que trabajen las municipalidades conjuntamente con los ministerios, conjuntamente con las organizaciones, conjuntamente con los medios de comunicación, conjuntamente con las cámaras de comercio, conjuntamente con los empresarios. Solo así se pueden difundir cosas importantes para los consumidores. Por ejemplo, en el tema de la alimentación, ¿quién le hace publicidad a la quinoa? ¿Quién le hace publicidad a la kiwicha? ¿Quién le hace publicidad a la oca, al mote? ¿Quién? Nadie. Pero en cambio... En los mercados minoristas sí. Claro, pero masivamente no, pues. Por eso defiendo el mercado minorista. Y concuerdo con usted. ¿Qué hay? El casero. Y concuerdo con usted. Pero lo que le quiero decir es que mientras nadie publicita nuestros productos, las empresas nos bombardean con 11 millones de dólares de publicidad de comida no saludable al mes. Nos bombardean con 400 spots diarios de publicidad de comida no saludable. Nos bombardean con 42 horas mensuales de comida no saludable. Fíjense esas cifras escalofriantes que son el resultado de una investigación que hizo al respecto
el Consejo Nacional de Radio y Televisión. Entonces, mientras los consumidores, especialmente los niños, estamos siendo bombardeados diariamente con esta cantidad de publicidad que nos dice hay que comer así, hay que tomar esto y no esto otro, lo que a veces los padres de familia hacemos es muy poco, porque los propios padres muchas veces los inducimos a errores al momento de alimentarse a los niños. Entonces, esta situación nos va llevando a muchos otros problemas, ¿no? En el tema del transporte, por ejemplo, el hecho de que exista un asiento reservado a pasajeros no es algo que un día los transportistas se despertaron y lo pusieron el sticker. Ese fue el resultado de una cruzada que realizó hace 11 años la sociedad civil y que se llamó la Red de Transporte Humano, de la que formó parte ASPE, CONCIDAD, etcétera, para lograr, entre otras cosas, que esto se diera a cabo. Y si bien es cierto que los consumidores pueden pensar de que el transporte, aunque sea un contrasentido, les es útil porque les permite llegar del punto A al punto B, por más remoto que éste sea, la verdad es que nosotros recibimos muchas quejas por el tema de las tarifas, ¿no? Porque, por ejemplo, las rutas no son completadas. Se supone que tú tomas una unidad del punto A para llegar al punto B, pero a la mitad del camino se detienen y dicen que hasta aquí nomás llegan. Y luego vacían el carro y vuelven a llenarlo y continúan la ruta, ¿no? Y este tipo de distorsiones ocurren. Ya hay cosas muy sencillas, como el hecho de que el transportista te ponga la música a todo volumen y te destroce los nervios, o el hecho de que cuando te extiende la mano para que le pagues, tiene la mano llena de grasa y suciedad, que pues eso no tiene nada que ver con presupuestos, eso es sencillamente cargar un baldecito con agua, una botellita y lavarte antes de darle la mano al consumidor por una cuestión de respeto. Y otro tema fundamental es cómo ha cambiado nuestro hábito, porque antes, por ejemplo, las horas libres y los espacios de encuentro de los consumidores eran los hogares, eran los grupos, eran los restaurantes, ahora son los centros comerciales. En el centro comercial se produce el fenómeno del encuentro del consumidor con todos. El centro comercial es para comprar comida, el centro comercial es para ver shows, el centro comercial es para citarse con la enamorada o el enamorado, etcétera. El centro comercial cada vez va ganando mayor protagonismo en cuanto a la vida y a la forma que tiene el consumidor de relacionarse con los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que dice don Raúl, que a él le gusta el mercadito chiquito por el trato personal, el tú a tú que hay, eso es algo que se está perdiendo y esa es una consecuencia típica del tipo de comercio que tenemos hoy en día, que se ha vuelto impersonal. Antes, por ejemplo, los contratos en general eran negociados bilateralmente. Hoy en día los contratos ya no se negocian bilateralmente, sino que son bloques. O los tomas o los dejas en su integridad, los contratos por adhesión, que tienen muchísimas cláusulas abusivas, por cierto, pero es otro tema, ¿no? Y en otros hábitos, no es solo la alimentación, ¿no? Podríamos hablar mucho, pero está el tema de la tecnología. La tecnología se ha metido mucho con el consumidor. Hoy en día el consumidor gasta mucho en teléfonos inteligentes, gasta mucho en televisores digitales, etcétera, pero también este consumo de tecnología va aparejado de un profundo desconocimiento de la misma. Por ejemplo, en caso de los televisores de los teléfonos inteligentes que te permiten ingresar pues a internet, leer tus correos y todo, cuando tú viajas al extranjero, lo que no sabe el consumidor, por ejemplo, ni se lo dice la empresa cuando le vende el teléfono, es que cuando él quiera revisar sus correos en el extranjero, se va a tener que conectar a la red de internet de ese país, y luego la red de internet de ese país le va a cobrar a la red de internet del país de origen del consumidor, o sea, Perú, y le va a venir un recibo monstruoso. Nosotros hemos recibido quejas, ustedes se van a quedar perplejos, gente que por haber estado unos cuantos días en el extranjero leyendo sus correos, etcétera, le ha venido una cuenta monstruosa de 9.000, 12.000 soles por estar consultando el correo en su teléfono. Qué cosa impresionante. No, o el tema, y esto me gusta difundirlo, ¿no? El tema de los televisores. Hoy en día los consumidores estamos felices comprando el televisor. Mientras más grande y más delgadito sea, somos más felices. Lo tenemos que tener. Pero hay algo que no estamos preguntando a los vendedores ni nos lo están diciendo los vendedores. Y es que el Perú, en el tema de la televisión digital, ha adoptado por un determinado estándar de televisión, que es el estándar japonés brasilero. ¿Qué significa esto? Que cuando en 7 años se produzca el apagón de la televisión analógica en el Perú, porque ahora casi todos los canales transmiten en señal analógica, pero entre 7 años todos los canales van a decir chao, van a bajar el interruptor, van a apagar la señal analógica y van a empezar a transmitir todos en señal digital. Y la gente que no tenga un televisor preparado para captar el estándar japonés brasilero va a tener que comprar otro televisor, con lo cual los consumidores, al desconocer esto, se están equivocando. Este es el tipo de cosas que nosotros deberíamos saber, y pasa todo, como ya se ha dicho reiteradamente, por una cuestión de información. Muy bien, muchas gracias, Crisólogo, gracias, era muy interesante.